Nuevamente seguimos agradecidos una vez más con nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando en la Santa Palabra de Dios, el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, según el apóstol Juan. Miramos aquí en el libro del Apocalipsis, la Biblia. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando un poco acerca de la Palabra de Dios, capítulo 2 y el verso 1. Dice así, la preciosa palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces aquí nuestro Señor Jesús está hablando el mismo al apóstol Juan, porque el apóstol Juan, aquí lo vemos al apóstol, el apóstol Juan, y él estaba en la isla llamada Patmos, y él entra aquí en el Espíritu, y vemos entonces acá que él ve al Señor Jesús en su forma glorificada, el mismo Señor Jesús, y también lo vemos allí con las estrellas que están en su mano o en su diestra, y esas estrellas están representando ¿qué? Sus mensajeros. Entonces vemos ahí sus mensajeros, porque es importante, vamos a mirar un poco lo que son sus mensajeros, o los 7 ojos de Jehová que están sobre la tierra, porque allí el Señor Jesús está hablando de este misterio, dice en 1.20, hablando acerca del candelero de oro, los 7 candeleros, él dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. O sea que aquí él está revelando este misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí, importante porque él está diciendo que estas estrellas están en su mano, ¿sí? Son sus mensajeros. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias que iban a venir por el tiempo de las edades, mientras que estaba el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es Apocalipsis, el capítulo 2 y el 3. Esto es la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios que ha venido por todos los tiempos, ¿sí? Por todas las edades. Miramos entonces aquí los símbolos, las representaciones, porque esto es importante, porque Dios siempre pone atrás el modelo que va a ser adelante, porque atrás es tipo y sombra en el Antiguo Testamento de lo que va a ser en el Nuevo Testamento el Señor Jesús mismo, porque Él recorre, ¿sí? A través, Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Miramos el profeta Zacarías también, que es importante ver, porque Dios siempre pone sus testigos y Él siempre envía a sus ángeles y Él siempre usó al hombre para traer su palabra. Entonces vemos allí los profetas, que es algo muy importante lo que veníamos mirando, porque sus profetas son la palabra de Dios para su día, su tiempo. Miramos entonces Zacarías, el capítulo 4, hablando del candelero de oro y de los olivos, porque el capítulo 4, allí nos muestra el profeta Zacarías que la revelación, porque viene un ángel y le revela, bueno, este portalámpara, este candelero de oro, lo cual es lo que estamos hablando, las 7 edades de la iglesia, y aquí la vemos también en Zacarías capítulo 4. Entonces, allí él habla de los 2 olivos, que los 2 olivos son 2 árboles que están representando el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos iban a bajar el aceite, o sea, el aceite de oliva, porque él habla de los 2 olivos, ¿sí? Entonces el aceite de oliva bajaba aquí al portalámparas y traía lo que era la luz, porque recordemos que esto era un utensilio dentro del templo de Dios. Recordemos que aquí dentro del lugar santísimo, dentro del lugar santo estaba ¿qué? El candelero de oro. Entonces importante porque allí también alumbraba este lugar, porque el tabernáculo o este lugar o este templo que Dios le dijo a Moisés que construyeran y a todos los de atrás. Allí vemos entonces que se dividía en 3 partes. Y allí vemos la luz en el atrio. Entonces vemos acá luz en el atrio, ¿sí? Pero esta luz era luz solar. Entonces vemos acá luz solar, porque allí era donde se hacían los sacrificios. Pero acá, este era el primer lugar, y aquí en el segundo lugar, que era el lugar santo, era que luz de lámpara. Entonces miramos acá la luz. Pero dentro del velo, pasando el velo, estaba el lugar santísimo, lo cual era lo más sagrado, y allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y allí en el lugar santísimo estaba la misma luz eternal de Dios. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto, porque era la luz de su espíritu alumbrando allí en ese lugar. Entonces esa era la manera como Dios proveyó en el templo
aquí cuando ellos reconstruyeron el templo, ¿sí? Porque aquí Zacarías fue el profeta junto a Ageo, ¿sí? Y junto a Malaquías también, los últimos 3 libros del Antiguo Testamento, estos profetas, Zacarías, Ageo, nos habla de la reconstrucción del templo. Ellos ayudaron a reconstruir el templo junto con uno que fue muy importante, que fue Zorobabel, que nos habla la escritura que fue un príncipe dentro de la casa de Judá. Entonces él venía siendo un rey y allí él le tocó el trabajo de venir a reconstruir el templo cuando subieron a Jerusalén, cuando estaban cautivos en Babilonia. Entonces subieron aquí, junto también estaba también Esdras, y también estaba Nehemías, hombres súper importantes para reconstruir el templo. Entonces, ¿por qué hablamos de este templo físico? Porque este templo de acá es espiritual. Entonces vemos acá este templo espiritual que también representa las 7 áreas de la iglesia. Entonces miramos un poco acerca de cómo Dios usó toda esta manera, ¿sí? Para poder él alumbrar a estos hombres, para poder reconstruir y poder poner en orden la casa de Dios en ese día, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Pero entonces acá en el Nuevo Testamento Dios hace lo mismo, porque Dios es un orden y Él tiene un orden para todos. Recordamos entonces que aquí en Proverbios, capítulo 20-27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, ellos son lámparas que alumbran, ¿sí? En su día. ¿Sí? Entonces, allí nos dice Proverbios 20-27, y también hablamos de antorcha que ardía y alumbraba el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista. Entonces, miramos acá a Juan el profeta, el bautista, que bautizaba, y lo vemos entonces allí que era una antorcha. Entonces, súper importante, todos estos símbolos que nos muestra la escritura, allí la podemos encontrar en Juan 5:35, porque aquí él usa siempre el hombre para poder poner su palabra o traer su mensaje. Entonces allí Dios mismo siendo espíritu, entonces Dios siendo espíritu, él vino y formó un cuerpo, él mismo se formó un cuerpo, una célula de su sangre, sangre de Dios, formó un cuerpo y ese cuerpo fue Jesucristo, hombre. Ahí vemos el hombre, es el agente de Dios. ¿Sí? Es importante todo esto porque Dios siempre usa al hombre para poder traer su mensaje, su palabra. Entonces, Zacarías capítulo 4 nos habla de traer allí. Viene el ángel y le trae la visión a Zacarías y le muestra todo lo que estamos hablando. Y hablamos de Zorobabel, entonces también dice en el verso 10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces está hablando de 7 ojos de Jehová que recorrerían toda la tierra. Entonces miramos acá, estos 7 ojos vendrían aquí que a recorrer toda la tierra. Nos dice la escritura porque no era solamente recorrer a Jerusalén ni a Israel, ni al país de Israel, sino que era ya toda la tierra. Entonces estos 7 ojos se vienen por toda la tierra alumbrando, ¿sí? Porque Dios dijo en el nuevo pacto que el evangelio vendría hasta los términos de la tierra, o sea, su palabra. Entonces él tendrá que usar estos 7 mensajeros que recorrerían la tierra, los cuales son sus 7 estrellas que están en su mano. Es importante ver todo esto, ¿sí? Porque también nos relaciona aquí con el Cordero de Dios, y eso lo vamos a mirar en Apocalipsis, volvemos al Apocalipsis, el capítulo 5, y el verso 6 dice así, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces allí vemos que es la misma escritura, los 7 ojos enviados por toda la tierra, ya son los 7 espíritus de Dios. Y allí vemos entonces al cordero representando cada cuerno. Entonces aquí también vienen 7 cuernos, ¿sí? Que representan los 7 espíritus que recorrerían la tierra. Pero él ve aquí en el trono, el apóstol ve en el trono, ¿sí? Los 4 seres vivientes. Entonces miramos que los 4 seres vivientes también representa el león. El león representó un ser viviente, el buey
representó otro ser viviente. También representó el rostro de hombre. El rostro de hombre representó el tercer ser viviente y el cuarto ser viviente representó el águila volando. Entonces es importante ver todos estos símbolos porque allí está las 7 edades de la iglesia también representando cómo él se vino a través del león, el buey, todo esto mostrando los tiempos, las 7 edades, porque aquí en la primera edad vino el león. Entonces aquí vemos al león y ya en la segunda y tercera edad, aquí está la segunda y tercera edad, que sería el buey. Entonces vemos acá el buey, él viniendo en esas representaciones, y también lo vemos aquí, esta también es la segunda, tercera y cuarta edad, representando al buey, y porque allí fueron mártires. Entonces vemos allí también la sexta y la séptima edad representando también el hombre que fue, el rostro de hombre, que vinieron los reformadores para traer también un mensaje. Y vemos la última edad, que fue la edad del águila. Entonces allí importante porque aquí en esta última edad, la séptima edad, dice la escritura que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, o sea, un mensaje, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas, o sea, se revelaría la palabra de Dios. Entonces, importante porque aquí el séptimo ángel mensajero, él traería también un mensaje para revelarnos todas estas cosas. Entonces allí, Apocalipsis 17, la escritura, y mostrándonos en las edades de la iglesia, mostrándonos todo este programa, sí, porque allí está, el Cordero en medio del trono, mostrando todas estas figuras y representaciones. Entonces allí tiene que venir una interpretación por la misma palabra para poder comprender las cosas que Dios nos pone para poder nosotros poder caminar, y cada uno de nosotros debemos de entrar en cada tiempo y conocer la edad del tiempo, conocer el mensajero también que nos toca para cada edad, porque Dios puso un mensaje y allí vemos entonces este templo espiritual, y este templo también lo representa las 7 edades de la iglesia. Entonces aquí viene el primer mensajero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, el sexto y el séptimo. Entonces ahí están las 7 estrellas. Importante ver todas estas cosas para poder comprender. Entonces miramos en la exposición de las 7 edades de la iglesia, ¿sí? Por el séptimo ángel mensajero, miramos entonces la página para comprender un poco más todo lo que estamos hablando en la página 253, y miramos, está hablando allí a la edad de Sardis. Entonces la edad de Sardis nos vemos, entonces aquí dice una vez más, como en las 4 edades anteriores el Espíritu nos está revelando nuestro bondadoso Señor por medio de la manifestación de sus maravillosos atributos. Esta vez mientras Él está en medio de la iglesia, lo vemos como el ser con los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya conocemos quiénes son las 7 estrellas, pero nos falta hallar el significado de los 7 espíritus que están aquí en el Apocalipsis. Entonces miramos las escrituras, todas las escrituras que miramos, de los 7 espíritus. En primer lugar, sabemos con certeza que estos versículos no están enseñando una doctrina nueva y contraria a San Juan 4:24, donde nos dice que Dios es un espíritu. Entonces miramos allí que en principio Dios es espíritu, pero esto es igual a 1 Corintios 12, 8 y 11, donde hallamos a un espíritu manifestándose de 9 maneras. Entonces sabemos que los 7 espíritus de Dios significan el único y mismo espíritu manifestándose en una manera séptuple. Entonces vemos allí la manera séptuple, los 7 mensajeros. Ahora en Apocalipsis 4:5 estos mismos 7 espíritus son llamados 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo ante el Señor, y siendo que Juan solo usó símbolo en el Antiguo Testamento en Apocalipsis, entonces podemos acudir al Antiguo Testamento y hallar en Proverbios 20:27 lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Estos 7 espíritus están asociados con el hombre. También vemos a Juan el Bautista, fue llamado antorcha que ardía. También en Apocalipsis 5:6 los 7 espíritus son identificados como 7 ojos. Y miramos aquí lo importante que es las 7 edades de la iglesia, porque aquí nos está mostrando todas estas cosas. Entonces allí, en este pasaje está muy claro que los ojos del Señor son hombres, desde luego, serán hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, porque los ministerios de Dios no son en el poder de los hombres,
sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres serían ¿qué? Porque estarían en su mano y estarían asociados con Él y estarían llenos con su Espíritu Santo. Es importante eso porque no hay otra manera en la cual Dios pueda revelarnos su programa. ¿Sí? Juntando nuestros conocimientos bíblicos, es evidente que los 7 Espíritus de Dios se refieren al ministerio continuo del mismo Espíritu Santo en la vida de 7 hombres, con los cuales Dios se identifica inseparablemente. Ellos son sus ojos y también sus lámparas. Es fácil conocer quiénes son estos 7 hombres porque la frase que sigue los llama las 7 estrellas, las cuales ya conocemos como los 7 mensajeros a las 7 edades. Cuán hermoso es esto, ve usted, la estrella es para reflejar la luz durante la noche porque el sol está ausente. Así también el mensajero, tipificado como una estrella a cada edad, era para reflejar la luz del Señor Jesús. Todos hicieron esto por medio del Espíritu Santo. Allí vemos el programa de Dios a través de las 7 edades de la iglesia. Pablo fue el primer mensajero y así sucesivamente subieron todos los otros mensajeros. Y entonces miramos aquí, asimismo, los 6 mensajeros que quedaban por delante después de Pablo. Dice, por medio del mismo Espíritu Santo, arderían con el mismo fuego, darían la misma luz del Evangelio de Jesucristo y las señales les seguirían a todos ellos. Entonces las señales de parte de Dios les seguirían. Y vemos en el verso 34, dice, entonces vemos que los 7 espíritus en realidad se refieren al único Espíritu de Dios, obrando su voluntad y cumpliendo su palabra en todas las generaciones. Me gustaría ilustrar eso con la palabra. El Espíritu de Dios estuvo poderosamente sobre Elías, luego sobre ese mismo Espíritu vino una doble porción sobre Eliseo, siglos después aquel mismo Espíritu, el cual llamamos Espíritu de Elías, para clasificar su ministerio, vino sobre Juan el Bautista, y algún día el mismo Espíritu, indicado con la misma clase de ministerio, vendrá sobre un hombre para el fin de la edad de la iglesia gentil. Entonces vemos allí como el Espíritu de Elías se vino también en sus ministerios, trayendo, todo este mismo programa, y viniendo hasta Juan el Bautista, hasta Malaquías 4, 5 y Apocalipsis 17, y también sobre los 2 que son Moisés y Elías. Entonces es súper importante todo esto, como Dios usa al hombre para poder traer su programa. Entonces, importante, toda esta parte, dice allí ahora también, vemos, también dice que aquí estas 7 estrellas o estos 7 mensajeros a las 7 edades están en su mano, Él los está cuidando. Uno sabe de antemano que si están en su mano, entonces están asociados con su poder. Eso es lo que significa la mano, significa el poder y la autoridad de Dios. Ninguno de ellos vino en su propio poder o autoridad, así dijo Pablo. Ningún hombre se atreva a hacer eso. Se necesita la autoridad de Dios y el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. El Evangelio se predica por medio de la autoridad de Dios en el poder del Espíritu. Todos estos hombres fueron habilitados por el Espíritu Santo. Todos se opusieron al mundo. Podían hacer eso porque estaban llenos de Dios. Fueron enviados o autorizados por Dios, no por sí mismos ni por otros hombres. Entonces vemos que estos hombres vinieron directamente de parte de Dios, ¿sí? Con su mensaje. Y nosotros, el pueblo, la iglesia, tenemos que estar, ¿sí?, atentos a lo que el Espíritu dijo a través del ángel, ¿sí? Con un mensaje. Entonces vemos allí que vemos todo esto, es importante dentro de la palabra de las 7 edades de la iglesia. Ahí les dejo para que lo estudien esta parte, porque vamos a seguir hablando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.